Muy bien, proseguiremos con este segundo bloque a partir de la pregunta 14, que es en la que nos habíamos quedado pendiente, de la guía de estudios Piense 2, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un sistema de ecuaciones y la pregunta dice, ¿cuál es la solución del siguiente sistema? La solución se refiere a sacar los valores de x y de y, los cuales son incógnitas, es decir, no los conocemos. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a solucionar este por medio del método de sustitución. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta ecuación de aquí, la x más 2y igual a 3, vamos a ponerla acá y vamos a despejarla para sacar el valor de x despejado. Para dejar esta x sola, como este término la está sumando, vamos a pasarlo del otro lado restando. Entonces va a quedar x es igual a 3, que ya estaba aquí, menos, porque pasa restando, 2y. Y este es 3 menos 2y es el valor de x despejado. Ese es el primer paso. Posteriormente, en la otra ecuación que está aquí, 3x más 5y igual a 4, vamos a sustituir este valor de x despejado. ¿Ok? Entonces va a quedar 3 entre paréntesis 3 menos 2y, se cierra paréntesis, más 5y es igual a 4. Posteriormente vamos a hacer la operación de 3 por este binomio, que sería 3 por 3, 9. Y luego, como este 3 es positivo, más por menos da menos. 3 por 2 es igual a 6y. Y más 5y igual a 4. Después lo que vamos a hacer es pasar términos semejantes a sus respectivos lados. Para ello aquí tenemos estos dos términos semejantes, pero este es un término independiente y vamos a pasar a la derecha todos los términos independientes y en la izquierda se van a quedar los términos que tienen la y, en este caso la y, ¿no? Entonces vamos a pasar este 9 que está sumando, lo vamos a pasar al otro lado, pero restando. Quedando los términos con y del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho. Entonces aquí vamos a hacer la suma de estos términos con y. Menos 6 más 5. Como el 6 es mayor que el 5, entonces va a quedar menos 1y. Y en el caso de los términos independientes también el número negativo es mayor, 4 menos 9, quedando menos 5. Ahora, para dejar la y sola, este menos 1 que está multiplicando la y va a pasar del otro lado, pero dividiendo. Lo que suma pasa del otro lado restando y lo que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Entonces, pero como es un número negativo, va a pasar negativo al otro lado dividiendo, pero como número negativo. Entonces, y es igual a menos 5 sobre menos 1 y y es igual a 5. Entonces ya tenemos el valor de y. Y es igual a 5, positivo. Lo que vamos a hacer enseguida es sustituir este valor de y en cualquiera de estas dos ecuaciones. En este caso selecciono la primera ecuación para sustituir la y queda de la siguiente manera. Sería x más 2, en este caso el valor de y 5 por 5 es igual a 3. Hacemos esto para sacar ahora sí el valor de x, porque ya tenemos el valor de y. Aquí tenemos el valor de x despejado, pero era nomás provisional para poder avanzar al siguiente paso, ¿verdad? Entonces, ahora sí vamos a sacar el valor de x definitivo. Sabiendo el valor de y, ya podemos sacar el valor de x. Entonces, vemos que x es más, entonces 2 por 5, 10, más 10 es igual a 3. Y para ahora sí sacar el valor de x, sería x es igual, para dejar sola la x, este 10 que está sumando pasa del otro lado restando, entonces queda el 3 igual, menos 10. Y por último, x es igual
a menos 7. Por lo que la respuesta correcta de esta pregunta es esta que está aquí, la B, el inciso B, porque el valor de x es menos 7 y el valor de y es 5. Ok, entonces también, digamos, se puede comprobar de la siguiente manera, sustituyendo los valores en cualquiera de estas ecuaciones. Por ejemplo, si sustituyo la x y la y, me debe dar igual a 4 y igual aquí. Entonces en cualquiera de las dos puedo comprobar que está bien esto, ¿no? Entonces vamos a ver aquí, vamos a utilizar esta x, el valor de x es menos 7 más 2y que vale 5, y estas sustituciones deben de dar igual a 3, y veremos y comprobaremos si es cierto. Menos 7 más 2 por 5, 10, es igual a 3. Si a 10 le quita 7, quedan 3. Entonces, ya con eso se comprueba que esta pregunta está bien hecha. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero primeramente vamos a borrar todo esto. A la pregunta 15. Sí, como se puede observar en esta pregunta, podemos auxiliarnos con un tabulador como este, poniendo aquí en el X y Y en la parte de arriba. Y dice, en la figura 1, ¿cuál es la ecuación de la recta? Estamos hablando de una recta, de una ecuación lineal. Lo que tenemos que analizar es lo siguiente, que cuando X es 0, la Y debe de ser menos 1. Y cuando la X es 1, la Y debe de ser 2. Es lo que tenemos que tomar en cuenta. Dice cuál es la ecuación de la recta. Pues lo vamos a hacer sustituyendo en este caso el valor de X. Por ejemplo, aquí vamos a poner 0 y es el valor de X. Como en este caso, porque aquí tenemos que X es 0. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esta que está aquí. Por ejemplo, 3 por 0 es igual a 0. Menos 1, en este caso, y sería igual a menos 1. Y aquí vamos a poner el menos 1. El valor de y es menos 1. Aquí sí está aplicando, pero vamos a ver si aplica en la que sigue. Por ejemplo, en esta misma ecuación, cuando x es igual a 1, entonces vamos a hacer la operación 3 por 1, 3, menos 1 es igual a 2. Como podemos ver, cuando x es 0, y es menos 1, entonces, ¿cuál es la ecuación que aplica? Esta que está aquí, la del inciso B. Esta es la respuesta correcta, porque si sustituimos acá, te dan otros valores en y que no corresponden a esta recta. Por ejemplo, si aquí multiplicamos por 0, 3 por 0, 0, más 1, y te daría 1, y te tiene que dar menos 1. Entonces, de esta manera nos podemos auxiliar para poder ver la ecuación que corresponde, en este caso, a la recta. Borramos esto para pasar a la siguiente. Muy bien, en esta pregunta 16 dice, ¿cuál es el perímetro en centímetros de la figura 2? Esta es la figura 2. El perímetro es todo lo de alrededor. Como esto es un rectángulo, vamos a colocarlo como tal. Ok, es un rectángulo, entonces estos dos lados miden igual y estos dos lados miden igual. Aquí en este caso son 7 y aquí faltarían 4, por lo que este de aquí también mide 4. Y en este caso, como estos dos miden igual, aquí hay 2 y aquí faltarían 3 para 5. Y por lo tanto también aquí serían 3. Ok, entonces borramos esto de aquí. Y como podemos observar, ya tenemos el perímetro en centímetros. Ok, aquí también son centímetros. Y aquí abajo también. Ok, entonces
ahora sí ya podemos hacer la suma de el perímetro. Entonces en este caso el perímetro va a ser la suma de todos los lados de esta figura, ¿no? Entonces serían 2 más 7, vamos a empezar de aquí hacia acá, más 5, más 3, más este 3 que está acá también, y más 4. Ok, es el perímetro, la suma de todos estos lados. Entonces son 2, 7, 5, 3, 3 y 4. Entonces el perímetro es igual a 2, 7, 9, más 5, 14, más 3, 17, más 3, 20, más 4, 24 centímetros sería, y por lo tanto el inciso D es el correcto en esta pregunta. Ok, borramos esto y pasaremos a la siguiente pregunta, la cual es la número 17. Sí, como podemos observar en esta pregunta dice que en la figura 3, esta figura que está aquí, las rectas L1 y L2, estas que están aquí, L1 y L2, son paralelas, es decir, que nunca se unen, siempre mantienen una misma distancia. Los ángulos 1 y 2 son, o sea, este ángulo que está aquí y este ángulo que está acá, son alternos. La respuesta correcta es alternos internos. Esta es la... ¿Por qué? Porque estamos hablando que ambos ángulos están adentro de las paralelas, en la parte de adentro. Si estuvieran por afuera, por ejemplo aquí y acá, serían alternos externos, pero porque están fuera de las paralelas. Pero en este caso son internos, y son alternos porque los ángulos alternos deben de medir igual. En este caso, este ángulo mide igual a este. Alternos. De esta manera podemos analizarlo y pasaremos a la siguiente pregunta. Para ello vamos a borrar esto y a la número 18. Muy bien, en esta pregunta dice: en la figura 4, que es esta figura que está aquí, Q es el centro del círculo. Aquí estamos que Q es el centro. Si el ángulo ABC mide 30, en este caso el ángulo ABC, es decir, estamos hablando de este ángulo, y dice que mide 30 grados. 30 grados. ¿Cuánto mide el ángulo CAB? Dice que cuánto mide este ángulo. Para hacer el análisis tenemos que tomar en cuenta que este triángulo es un triángulo recto. Como pueden ver, aquí hay 90 grados. Un ángulo recto tiene un ángulo de 90 grados, como podemos ver. Ok, entonces, si la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo te da 180 grados, vamos a ver 90 más 30 son 120. Para 180, ¿cuánto faltarían? 60 grados. Por lo que la respuesta a esta pregunta es precisamente el inciso A. Y borraremos esto para pasar a la siguiente pregunta, que es la número 19. Si esta pregunta dice: el rectángulo de la figura 5 consiste en dos cuadrados unidos por un lado. Aquí tenemos los dos cuadrados. Acuérdense que todos los lados son iguales en un cuadrado. Entonces, si aquí hay dos cuadrados, los lados son iguales de estos dos cuadrados, pero están unidos. Si el perímetro del rectángulo es 24 centímetros, es decir, todo lo de alrededor son 24 centímetros, ¿cuál es el área del rectángulo en centímetros cuadrados? Entonces, vamos a ver, vamos a analizar esto. Estamos hablando de un perímetro de 24 centímetros, ¿verdad?
Entonces, centímetros. Para checar que sean cuadrados, pues entonces vamos a poner aquí 8 y acá pues lógicamente también es un 8, porque estamos hablando de un rectángulo. O dos cuadrados, que es lo mismo, pero en este caso este rectángulo tiene un 8 y un 8 aquí. El perímetro es la suma de los lados. 8 más 8 son 16. Y acá serían 4 y 4. Porque en un cuadrado todos los lados son iguales. Entonces aquí serían, si lo dividimos aquí serían 4 y 4, 8. 4 y 4, 8. Y aquí 4. Entonces 16 en este caso más 8 son 24. Entonces ya tenemos aquí el valor de los lados. ¿Cuál es el área del rectángulo en centímetros cuadrados? Pues bueno, la fórmula del área en un rectángulo es igual a base por altura. Entonces aquí tenemos el valor de la base. Área del rectángulo es igual a 8 por la altura, que en este caso es 4. Y esto da por resultado 32, pero como estamos hablando de centímetros cuadrados, entonces centímetros cuadrados, porque estamos hablando de área. Por lo que la respuesta a esta pregunta es el inciso D. Y borraremos esto para pasar a la siguiente pregunta, que es la pregunta número 20. En esta pregunta dice, en la figura 6, que es esta que está aquí, L1 y L2 son paralelas, es decir, que jamás se unen, siempre mantienen una distancia estas dos líneas. ¿Cuántos grados mide el ángulo X? Estamos hablando de este ángulo que está aquí. Pues en este caso hay dos maneras de resolver. Como podemos ver, este ángulo que está aquí mide 130 grados. Por lo que este ángulo que está aquí, mide igual que este. Porque estamos hablando de ángulos alternos e internos. O sea, serían también 130. Tomando en cuenta el 60 y la X serían 130. Entonces, si al 130 le restas 60, 130 grados, le restas 60, te va a dar el valor de esta X. Entonces, 130 menos 60 son 70 grados. Entonces, el valor del ángulo X es igual a 70 grados. Y la otra manera de hacerlo, pues, sería, digamos, por ejemplo, la mitad de un círculo mide 180. Entonces, ¿cuánto faltaría para 180? Aquí faltarían 50 grados. Y como este ángulo es alterno a mide lo mismo. Mide 50. Y ya teniendo los valores de 60 más 50 dan 110. ¿Cuánto faltaría para 180? Si tenemos 110 grados, ¿cuánto faltaría para 180? Tendríamos que sumarle 70 para que dé 180 grados, que es la mitad de un círculo. Entonces, esa es la otra manera de checar, que en este caso 70 harían falta para que dieran los 180 grados. Por lo que la respuesta es el inciso C. La respuesta correcta es 70. El ángulo mediría 70 grados. Nos vamos a la siguiente, pero primero borramos esto, que es la pregunta número 21. En esta pregunta 21 dice, en la figura 7, esta que está aquí, si A, B, C, D es un rombo, A, B, C, D es un rombo, y AB es igual a 5, en este caso AB aquí te da 5. ¿Cuál es su perímetro? Acuérdense que el perímetro es el contorno, o sea, todo lo de alrededor, y se calcula sumando los lados. Entonces, el perímetro
sería la suma de todos los lados. Estamos hablando de un rombo y la característica de un rombo es que todos los lados son iguales. Digamos que un rombo es un cuadrado que no tiene los ángulos rectos, sino que varía, ¿no? O sea, en este caso estos ángulos son menores de 90 y estos ángulos son mayores a 90. Pero una característica fundamental de un rombo es que todos los lados son iguales. Entonces, si el lado AB mide 5, todos los siguientes lados también miden 5. Más 5, más 5, más 5. Y esto da igual a 20. El perímetro es igual a 20. Por lo que la respuesta correcta a esta pregunta es el inciso C. Y pasaremos a la siguiente, que es la número 22. Esta pregunta 22 dice, en la figura 8, esta figura, si el ángulo CQB, es decir, este ángulo que está aquí, mide 80 grados, ¿cuánto mide A más B? O sea, estos dos ángulos que están aquí, sumados, ¿cuánto miden? Lo primero que hay que tomar en cuenta en esta pregunta es que medio círculo, es decir, esta parte de aquí a aquí, son 180 grados. Lo que significa que si este ángulo mide 80 grados, aquí son 100 grados. ¿Ok? O sea, medio círculo mide 180 grados. Y también las medidas internas de un triángulo, también sumadas, dan 180. Entonces, si aquí tenemos ya el dato de este ángulo, 100, y la suma interna de los ángulos de un triángulo dan 180, ¿cuánto sumaría A más B? Pues de 100 para 180 faltan 80, entonces la suma de estos dos ángulos son 80, porque 100 más 80 dan 180 y la suma interna de todos los ángulos de un triángulo dan 180. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Muy bien, vamos a borrar esto para pasar a la siguiente pregunta. La pregunta 23 dice, los puntajes de Sara en las pruebas de ciencias son 92, 85, 86 y 90. ¿Cuál es el puntaje mínimo que necesita en el examen final cuyo valor máximo es de 100 para tener un promedio de 90? En este caso vamos a buscar el número que al sumarse con estos y al dividirse entre 5 te dé un promedio de 90. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí el promedio y pondremos los datos. En este caso vamos a poner estos datos aquí arriba. Sí, como podemos, ya he puesto estos datos, 92, 85, 86 y 90. Y pues tendremos que poner algunos de estos datos que al sumarse y al dividirse por 5 te dé un promedio de 90. Entonces yo vi que precisamente el 97 es precisamente el que se necesita para que dé el promedio de 90. Entonces, si nosotros sumamos estas cantidades, te da en total 450. Sí, al hacer la suma de los puntajes, al poner el 97 al final, en este caso el 97, da el total de 450 sobre 5, porque son 5 datos los que se están promediando. Entonces da lo siguiente, aquí hacemos la división, aquí da 9 por 5, 45 para 45, 0, se baja el 0 y también aquí se sube el 0 y da 90. Ese es el promedio. Entonces dice que cuál es el puntaje mínimo que se necesitará en el examen final cuyo valor máximo es de 100 para obtener un promedio de 90. Pues precisamente la respuesta correcta es el inciso D.
es decir 97, porque ya al sumar todos estos números y al dividirlos entre 5 para sacar el promedio da 90, ¿ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, pero primero vamos a borrar esto, que es la número 24. La pregunta 24 dice, en la figura 9, es decir, esta figura que está aquí, ¿cuál es la probabilidad de que al girar la ruleta una sola vez, la flecha señale la región sombreada? Esta es una ruleta, la vamos a girar solo una vez, y ¿cuál es la probabilidad de que caiga en esta zona aquí que se ve sombreada? Pues como podemos ver, la zona sombreada es 1 de 4, por lo que estamos hablando de un cuarto de probabilidad. Entonces, la respuesta correcta es precisamente el inciso A, un cuarto. Esa es la probabilidad de que al girar esta ruleta, la flecha señale la zona sombreada, ¿verdad? Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, vamos a la siguiente, que es la número 25. La número 25 dice, en un torneo, María obtuvo en sus participaciones las siguientes puntuaciones. Aquí tenemos 95, 85, 75, 90 y 100. ¿Cuál es la mediana de las puntuaciones? Muy bien, la mediana se calcula después de acomodar estos datos de menor a mayor. La mediana consiste en el dato que se encuentra en medio. En este caso estamos hablando que el dato que está en medio es precisamente el 90. Pero también hay que tomar en cuenta que si no es un número impar, aquí estamos hablando de 5 números, si en vez de 5 hubiera 6, por decir aquí vamos a poner nomás una X como representando un número. Este X representa un número. Si en vez de 5 hubiera 6, entonces habría 1, 2, 3, 4, 5, 6 y habría dos números medios. Para sacar la mediana en este caso se tomarían estos dos números, se suman y se dividen entre los dos datos para sacar el promedio. Pero en este caso, como nada más tenemos 5 números, entonces, como nada más es 1, entonces precisamente este número en medio, al ordenar de menor a mayor, este número precisamente es la mediana. Y por lo tanto, el inciso C es la respuesta correcta de esta última pregunta de el examen guía de estudios. Piense 2. Y con esto terminamos el segundo bloque de preguntas. Y pues espero les sea útil y nos veremos en próximos videos con más información. Hasta la próxima.